Buenas tardes. Ustedes saben que dicen muchas veces que cuando uno copia a alguien es plagio, cuando copia a muchos es un trabajo de investigación. Así que yo hice un trabajo de investigación y para tocar este tema en realidad utilicé mucha información, mucha de ella conocida, pero me parecía que era importante volverla a repasar, porque cuando me plantea esto de superando los límites, y por eso pongo la advertencia al auditorio respecto a esto, van a ver mucha información que posiblemente ya hayan visto, por eso ya agradezco de mano tanto a Tito Budel, Denita Marco Juárez, a Rafa Aliaga, a Hugo Guío, a Martín Schmidt, a Antonio Martín, a toda mi regional de APRESID de Pergamino Colón, a Federico Rizzo por la invitación, porque de alguna manera lo que yo voy a hacer hoy es dar una charla que va a tener aspectos técnicos, pero también van a tener otros aspectos que están más relacionados a lo institucional. O sea, les estoy anticipando que de soja poco y nada, si alguien asociaba mi nombre al cultivo de soja, y vuelvo a insistir que va a ser información conocida, pero mi objetivo es tratar de ver si podemos reconocer el problema para ser parte de la solución, no simplemente hacer diagnóstico, sino realmente entender todos juntos los cambios que tenemos que lograr trabajando como comunidad agroalimentaria. El primer tema, y para arrancar desde lo general a lo particular, viene por el mundo que estamos viviendo, que hay una demanda creciente de alimentos y también hay una demanda creciente del cuidado del ambiente. Este grafiquito simpático es de Annie Leonard, que escribió un libro que se llama Historia de las Cosas, donde muestra, si bien el primer aspecto está relacionado a la extracción, como lo llama ella, relacionado a ese problema creciente del cuidado del ambiente, también marca lo que es la producción, distribución, consumo y desecho, diciendo que nosotros vamos a ver hoy, nos vamos a poner muy focalizados en la parte de la producción primaria, posiblemente en nuestra actividad agrícola, pero este es un dilema que va a enfrentar el mundo, está enfrentando el mundo, todas las comunidades, nuestras propias comunidades urbanos-rurales, y yo siempre digo que nosotros no tenemos una cabeza o un espíritu solamente rural. La mayoría de nosotros vivimos en comunidades urbanos-rurales, por lo tanto trabajamos de día en el ambiente rural, de noche o a la tarde ya interactuamos en el ambiente urbano y no podemos separar nuestro accionar, por lo tanto debe ser coherente donde esté y este es un tema creciente a nivel general. Cuando yo buscaba definiciones y una habla de lo que es la sustentabilidad o lo que debería ser el desarrollo, habla de satisfacer las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Pero yendo más al desarrollo sostenible, que puede tener dos facetas, algunos hablan de sustentable, marca que se basa en el manejo y conservación de los recursos naturales y destaco ahí la orientación del cambio tecnológico institucional. Y esto me parece muy apropiado porque yo voy a rápidamente dividir la charla en dos aspectos. Uno, netamente tecnológico, que es el que nos va a ser familiar a todos, y otro que no es que no lo entendamos, pero que tiene soluciones, me parece, más complejas y son las que vamos a tener que abordar en los próximos años. Obviamente que también hay definiciones del desarrollo sustentable que habla ya no solo de la orientación, sino el mejoramiento, pero avancemos y estar dando esta charla, y agradezco la invitación de Federico, es porque, bueno, hoy tengo una responsabilidad como institucional en APRESID, pero básicamente soy un socio de APRESID, un productor, un técnico, y de alguna manera nuestra misión como institución está muy enfocada a lo que es la sostenibilidad, impulsando el sistema de siembra directa, y lo que está destacado en negrita son los aspectos fundamentales de nuestra misión, que es sustentable en sus tres pilares, basado en la innovación e interactuando para el desarrollo integral de la nación. Y esto del sistema de la siembra directa no es menor, porque se habló muchas veces de siembra directa, incluso hay que ser un poco cuidadoso con el lenguaje. Cuando Javier Elisei mostraba el tema de la compactación, cuando hablaba de los problemas de compactación, abajo decía labranza cero, ya era una sentencia. Marcelo, hace un rato, cuando hablaba de las rotaciones, hablaba del fracaso de la rotación para el control de eso, pero hablar del fracaso de la rotación no implica que es hablar del éxito de la falta de rotación
para controlar esas enfermedades. ¿Se entiende lo que estoy diciendo del lenguaje? Por lo tanto, siempre yendo a estos tres pilares de la sustentabilidad o de la sostenibilidad económicas o productivas, ambientales y sociales, ahí hay permanentemente nosotros muchas veces pensamos desde lo productivo, algo de lo ambiental, pero de lo social también es muy importante. Y este cuadro tomado del Banco Mundial muestra que acá hay aspectos sociales hablando de la equidad, la participación, la autodeterminación, pero también está de la generación de trabajo, de la promoción humana en cada una de las ciudades que vivimos y por lo tanto a esos aspectos también nos referimos cuando estamos hablando de la sostenibilidad o la sustentabilidad en lo social. Sigo yendo de lo general a lo particular y si yo pienso en la alta productividad podría ir sintetizando la idea en tres aspectos. Siembra directa, que es la ausencia o mínima remoción del suelo necesaria para poder sembrar, la rotación de cultivos como un pilar fundamental y la fertilización, que en realidad es la tecnología. Cuando uno piensa normalmente habla de fertilización, pero ustedes vieron que se transformó el globo ese en tecnología, porque también habla del manejo integrado de plagas. Y hoy cuando Alberto mencionaba el tema de malezas resistentes, por ejemplo, un manejo integrado de plagas razonable en el control de rama negra sería tener cobertura durante el invierno que hace a una mayor facilidad de control, por ejemplo, en rama negra. Pero vamos a ver después las causas. ¿Por qué prácticas aparentemente tan sencillas no se aplican? Si yo esto todavía lo bajo un escalón más en profundidad y llego al carbono, que sería la base de la estructura de la materia orgánica y en definitiva el objetivo de un planteo sustentable en el tiempo, para poder tener una mejor calidad de agua y disponibilidad, un buen balance de aire y de nutrientes, hay tres aspectos también que hacen a ese mantenimiento, que es la diversidad e intensidad de la rotación. No solo vale que sea intensa, sino también que sea diversa, y el factor tiempo. Muchas veces es muy poco tenido en cuenta, yo diría que ni siquiera es mencionado y para un sistema, para un proceso de largo alcance el tiempo es fundamental para poder alcanzar los objetivos. Si yo lo voy mirando en este cuadro como etapas o como un escalón en el ascenso, ustedes ven que en un proceso de siembra directa hay etapas desde una etapa inicial a la de mantenimiento donde ya han transcurrido 20 años. Pero no son 20 años cronológicos, de decir, bueno, yo hace 20 años empecé, tengo un campo y vengo haciendo soja en siembra directa y hace 15 años que hago soja continua, antes podía hacer rotación, ahora no puedo y por lo tanto tengo 20 años de siembra directa. No, lo que tengo es 20 años de no labrar el suelo, no trabajar el suelo, pero como sistema de producción posiblemente esté en la etapa inicial de 0 a 5 años porque siga teniendo baja materia orgánica, un bajo nivel de actividad microbiológica, siga teniendo una alta necesidad de fertilización. Por lo tanto, el tiempo, grábense esto, el tiempo y lo que pierdo muchas veces de tiempo cuando tomo decisiones apresuradas de sistemas que estaban funcionando es un aspecto que tenemos que considerar. El tema de la rotación como uno de los pilares es muy importante, el tema de la intensidad, la cantidad de cultivos por año. Muchas veces se ve como una rotación interesante, trigo-soja, maíz-soja, pero es una rotación de bajísima intensidad, yo diría que es una rotación de confort, posiblemente tenga buenos rindes y para suelos con cierta calidad sea razonable, pero evidentemente tenemos que ir a rotaciones más intensas y hoy para la zona nuestra deberíamos estar trabajando con rotaciones de alrededor de unos 7 de intensidad de rotación. De hecho, muchas cosas que las menciono, no voy a dar ejemplos por el tiempo que es escaso, pero son todos testimonios que uno puede mostrar en cualquier momento en la zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Referido a eso, y esto es un dato de nuestra chacra en Pergamino, donde no solo ya estamos evaluando distintas rotaciones más intensas, sino estamos haciendo mediciones para poder mostrar datos de siembra directa que tengan validación estadística. Esto es nosotros tenemos 4 sitios de ensayo, son 4 campos en siembra directa, y cuando hicimos una medición de infiltración básica, surgió esa diferencia, o sea, 3 campos que eran 2 de ellos muy buenos y otro de un poco de inferior calidad en cuanto a característica por tipo de suelo, tenían una infiltración básica de alrededor de 13 a 15 milímetros hora.
mientras que el de los triángulos, que está separado, es casi 20 milímetros hora, y esa diferencia estaba dada básicamente, pese a que es un suelo más erosionado y de inferior calidad, por ser el campo que tiene más de 25 años de siembra directa respecto a los otros que tenían 15 años, el que más tiene del otro grupo de 3. Y esto es importante destacar acá porque hoy estamos escuchando, relacionado al tema inundación, que una de las causas de la inundación es la siembra directa. Como si el hecho de la mejora en un sistema de producción de siembra directa, de las condiciones de infiltración, no fuesen, por el contrario, un efecto atenuador cuando yo tengo más posibilidades de infiltrar o retener agua en el suelo. Les agrego que si hubiera labranza, además de menor infiltración, habría erosión, por lo tanto el efecto sería más grave. Hablando de fertilización, y ya Fernando hizo referencia a ensayos de larga duración, pero me parecía importante para empezar a mostrar lo que es ya la fertilización en un impacto de largo plazo en un sistema, este ensayo de larga duración donde participó el INTA, ASP, IMNI y APRESID, y que hoy ya tiene 14 años. Ahí había distintos tratamientos y me parecía importante como resumen mostrar el tratamiento que era el de aplicación promedio, o sea, el que vendría a ser de diagnóstico, donde ustedes tienen ahí el balance de nutrientes para esa serie reflejada del 99 al 2011, y donde ustedes ven que reflejada para cada nutriente la exportación y el aporte, el balance, en ese caso para ese sitio, don Osvaldo, era negativo para todos los nutrientes, habiendo fertilizado en la rotación trigo, soja, maíz durante todos los años, de acuerdo a un diagnóstico adecuado a lo que era el conocimiento del momento. Cuando yo iba a una situación de reposición, que ahí buscaba reponer la extracción hecha por los cultivos, en ese mismo campo, para la misma serie, en la misma rotación, ya el balance era positivo. Listo, solucionamos el problema y que era reposición. Pero curiosamente, cuando vamos a otro campo con una situación de presencia de napa, mejor productividad, y comparando acá lo de reposición, igual que el último, que daba positivo, ya en esta situación, aún con reposición, o sea, reponiendo lo que se extrae, empieza a dar negativo para algunos nutrientes como nitrógeno y fósforo, y algo de esto también mostró Fernando. O sea, tenemos que repensar muy seriamente qué estamos haciendo con la fertilización para que después no nos estemos preguntando por qué tenemos estancados los rendimientos del cultivo de soja o de otros cultivos dentro de la rotación. Si esto lo vemos, y esto es lo impactante del número, porque evidentemente todo esto dice, bueno, ¿con cuánto habrá fertilizado? Yo no los quise aburrir mucho con números, tratando de dejar algunos conceptos. Esta es la comparación de ese ensayo de fertilización con el departamento Marco Juárez para la serie. Este es el rendimiento promedio hectárea-año, y ustedes ven ahí, para el departamento, 9.280 kilos en maíz, 10.900, casi 11.000 kilos para la parte de diagnóstico, y 12.000 kilos para la parte, o sea, para el ensayo, la franja que correspondía a reposición. Y así para cada uno de los cultivos, y teniendo en cuenta que soja de primera, en esta rotación donde se estaba evaluando, no había, era soja de segunda. Por lo tanto, los valores que de soja de segunda, si ustedes prestan atención, tanto en diagnóstico como reposición, son más altos que los valores de soja de primera del departamento. Por supuesto puede haber una salvedad, uno puede decir, bueno, estás comparando un departamento contra un ensayo, una localidad, pero cuando esto yo lo llevo ya a comparaciones de la rotación, a kilos de producción y con situaciones comparables, tengo una producción promedio para esa rotación de 4.544 kilos en el departamento de Marco Juárez, y cuando voy a reposición para ver el otro extremo, 10.374 kilos, o sea, estoy duplicando la producción por año, y esto evidentemente debe tener algún impacto en lo económico para la zona, pero también piensen en el impacto que tiene para la biología del suelo, para esa actividad biológica. Hoy se habló y se mencionó varias veces al pasar la actividad biológica, pero a mí me gusta hacerlo con una referencia, no lo puse el cuadro para no aburrir en lo técnico, pero hay un dato este es un dato americano, en un lote de varios años de siembra directa medido, la cantidad de actividad biológica en materia seca es más o menos el equivalente a 4.500 kilos.
y si esa actividad biológica de 4.500 kilos por hectárea uno la asimilara a un novillo, tenemos 10 novillos bajo tierra para alimentar en ese balance. Si yo tengo 10 novillos en un lote que no le doy comida, evidentemente en algún momento esos novillos van a enflaquecer, algunos morirán todos, y lo mismo nos está pasando con los suelos, por lo tanto no le podemos pedir peras al olmo, no podemos pedir actividad biológica a un suelo que no estamos alimentando. Esta referencia la pongo siempre porque muchas veces marca la visión de gente que no está en nuestra actividad, pero mira la naturaleza como un modelo. Y esto es de Antonio Gaudí, que es un arquitecto catalán que hizo la Sagrada Familia, que en el año 30 escribió esto refiriéndose a que la arquitectura del futuro construirá imitando la naturaleza, porque es el método más racional, duradero y económico de los métodos o de los modelos. Y esto es interesante porque Gaudí, mirando el crecimiento de las ramas de los árboles, cambió el diseño de la construcción de las catedrales de un sistema de 3 fuerzas a 2 fuerzas. Evidentemente no es para que nos pongamos a hacer construcción ni arquitectura, pero trabajando con la naturaleza debemos aprender mucho de ella para poder imitarla. Cuando hablamos de siembra directa y la adopción, decimos, bueno, pero en Argentina vamos más o menos bien, y si esto lo llevamos al mundo, esa manzana representa lo que sería la superficie del mundo y el círculo verde, la cantidad de tierra disponible para la agricultura. Si yo le agrego la siembra directa es menos del 8%, es el puntito azul adentro del puntito verde. Uno podría decir, bueno, estamos más complicados y de alguna manera esto puede explicar en parte lo que nos mostraba Fernando, que el rendimiento no solo está estancado acá en soja, sino también a nivel mundial, porque evidentemente en otros países que la labranza es lo común, evidentemente es muy difícil de sostener un sistema de producción porque solamente puede ser con la billetera a través de incorporación de tecnología permanentemente y no de un correcto funcionamiento del suelo. Por lo tanto, si estos aspectos son tecnológicos y de alguna manera daría la sensación de que podemos tener la solución a la vuelta de la esquina, podemos decir, bueno, el productor argentino de alguna manera es poco racional, es muy racional, y con tantos ejemplos, con tantos testimonios, ¿por qué no se toma? Volviendo a poner esta definición, ustedes fíjense que ahí habla de cambio tecnológico y de cambio institucional. Y este es un aspecto fundamental y central hoy en Argentina y que hay que discutir de una vez por todas. Yo digo que hay 3 actores en la escena de la producción. Discúlpenme la simplificación, nadie se sienta agraviado, ayúdenme simplemente a simplificar la idea para poder discutir esto. Hay un productor, que es el arrendatario, hay un propietario de la tierra, que es el arrendador, y hay un Estado, que es el recaudador. Por supuesto que alguien estará pensando, yo tengo tierra y soy productor, también alquilo, por supuesto que hay combinaciones, pero déjenme la simplificación para ir al punto que quiero llegar. Con estos 3 actores, y acá estoy tomando datos esto fue una jornada nuestra de la regional del 2009, a propósito lo pongo porque esto ya lo vivimos en el 2009 y lo seguimos viviendo en estas campañas. Ustedes ven ahí el resultado ese año para el productor con tierra, que era $218, el resultado para el productor arrendatario, que era $284 en Colorado, o sea, de pérdida, y el resultado para el arrendador, para el dueño de la tierra, $504. No quise volver a hacer, y le pido disculpas, los datos de vuelta para que dé 4, 10, $15 distintos. Acá el concepto es lo que vale. Cuando yo esto lo llevo al partido de Pergamino y lo que aporta, que era lo que veíamos en ese momento, refiere ahí en la parte de lo que se lleva el Estado. Si yo tomo lo que se llevaba el Estado por retenciones y le sumo de ganancias, el Estado se lleva $467. Por lo tanto, de los 3 actores, uno se lleva 504, el que arrienda el campo, otro se lleva 467 el Estado, y el productor, el que pone el riesgo, la cabeza, el melón, y es el malo de la película, porque es el que pulveriza, contamina, destruye los suelos y demás, se lleva de su bolsillo hacia afuera $284. Por supuesto, en una campaña muy parecida a la que pasó. Ese es un aspecto fundamental. Esto no es ir en contra del dueño de la tierra, no es ir en contra del Estado, es ponerse a trabajar en conjunto en una comunidad agroalimentaria que nos estamos dando cuenta que el sistema no funciona. Si yo digo, bueno, pero esto es lo que pasa que al Estado le conviene que haya soja, porque esto, si no hay soja, va en contra de sus ingresos fiscales. En la jornada que hicimos este año, esto es un dato presentado, calculado por Martín Schmidt, donde está claramente demostrado que para un
una situación de 100% de cultivo de soja con ese rendimiento, el Estado recauda, esos son de este año, $553, y si está en una rotación de cultivos, recauda 535. El Estado debería ser el primero que debería estar promoviendo una rotación de cultivos, porque además de recaudar lo mismo, de llevarse al bolsillo la misma plata, está generando mucho de las cosas que hoy nos relata, que hay más trabajo, que se genera más actividad en los pueblos, y esto sería realmente algo concreto, recaudando la misma cantidad de plata, pero permitiendo el desarrollo. Si ahora lo llevo esto desde el punto de vista de un productor, que a su vez tiene campo, esta es la situación de otro integrante de nuestra regional. Si ustedes ven las barras, para que no se haga mucho lío de los cultivos, ven que los primeros años, cuando él empezó con la directa, en el 96-97, prácticamente tenía 2 cultivos, ¿no? Van variando los cultivos. Después hay un periodo ahí que va más o menos del 2001 en adelante, que empieza una rotación ya donde participan 3 cultivos por año, y a partir del 2008, 2009, 2007, empieza a tener mayor diversidad. Y me parecía interesante ponerlo porque es un productor chico. Yo tenía el ejemplo de otro productor 10 veces más grande en superficie, en la misma zona, con los mismos resultados, pero me parecía bueno porque muchas veces la escala parece que es un factor determinante. Y estos son los rendimientos 1996-2011 para cada uno de los cultivos, donde la serie larga es el valor en verde y compara los primeros 4 años en azul y los últimos 4 años en rojo. Por lo tanto, lo que se ve ahí es que los rindes van para arriba en los distintos cultivos, incluso en soja, en esta rotación intensa y diversa, y esto para que no piensen que es serie rojas, un campo que hacía 15 años le rompieron la última pastura. Esto es Geli, que los que conocen Geli es Cerepeirano, ya provincia de Santa Fe. Entonces, viendo el margen bruto, que es bueno, y a ver la plata, muy interesante los rindes, pero cómo resultó la plata, lo resumo en este margen bruto promedio, que de alguna manera permite ver que él tiene un margen bruto promedio de $433 por hectárea. Claro, si lo compara contra el margen bruto de la soja, su margen bruto de soja es de $466, pero su soja, que está en ese sistema de producción, con los rendimientos que tiene, porque si tomamos los datos de los vecinos que están en una situación de no rotación y todo, está con un margen bruto de $86 menor que su propia soja, o menor que el promedio del campo, con un efecto mejorador del suelo. Entonces, acá hay nuevamente la visión desde el productor, pero que es de propia tierra. Entonces, cuando nos mostraba esto Nito en la reunión y hacía la comparación de lo que había sido el incremento de rendimiento en los últimos años, o sea, como promedio de las campañas, y por otro lado lo que había sido el incremento del valor de alquileres con valores más o menos razonables, muestra que, tiene sentido, hay un sentido de sustentabilidad en un valor creciente de los alquileres con suelos degradándose, sin buscar ninguna lógica de la mejora en el recurso que nos va a permitir de alguna manera tener una mayor productividad con sustentabilidad ambiental y social. Creo que la respuesta es no. Por lo tanto, si nosotros vemos de vuelta a los 3 actores, hay sin lugar a duda, y acá viene lo institucional, hay una responsabilidad del Estado, no como recaudador, sino como promotor de desarrollo. Y con los ejemplos que dimos antes, estos son los elementos que se tienen que tener en cuenta para poder discutir. Yo sé que más de uno me va a estar mirando y dice, Belloso parece que salió de un tupper o de un frasco de mayonesa ayer, no se dio cuenta con el gobierno que trabajamos, ¿no? Cada vez que se hace algún planteo. Y yo creo que sí se puede plantear políticas de Estado con reglas claras que promuevan una producción sustentable, que garanticen su seguridad alimentaria. Acá hay mezcladas muchas palabras que escuchamos de ambos lados, mitigando el flagelo del cambio climático. O sea, hay un montón de elementos cuando terminen de leer ese texto que habla de la posibilidad inteligente de poder manejar un sistema de producción sustentable y dejarse de estar cargando la pistola con la ruleta rusa, con una bala todos los años, a ver si me toca a mí o no me toca a mí. Claro, como el ecodesarrollo, que era otra definición que estaba asociada a lo que veníamos antes, dice que se deben cambiar ciertos modelos y estrategias de desarrollo. Con esto quiero llegar a abordar la conclusión de toda esta charla, que evidentemente, como les anticipé,
no buscaba tener simplemente un convencimiento técnico, sino meternos en lo institucional. Y acá puse algo que me parece vital, y por eso le sugiero que el que pueda entre a escuchar esta presentación de TEDx Amazonia de Bernardo Toro, que él dice que la humanidad hoy está ante un dilema fenomenal. O sea, la Tierra, el planeta Tierra no va a desaparecer, lo que vamos a desaparecer somos nosotros. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de lograr un cambio hacia una mejora en nuestra condición como habitantes de este planeta, pero es un cambio que tiene que venir de nosotros, que somos la especie inteligente. Y él habla del paradigma del cuidado, superador del paradigma del éxito que nos trajo hasta acá, que es el paradigma del éxito, del poder, de acaparar. Y él habla de 3 valores fundamentales del cuidado. Y pongo esto porque me parece que es una síntesis espectacular de la complejidad de tema que tenemos que abordar. Y él habla de el saber cuidar, que es uno de esos valores fundamentales, el saber hacer transacciones, ganar, ganar, y el saber conversar. Fíjense qué 3 pilares, y si les suena alguno de ellos, como que hoy nos está faltando poner en práctica. Cuando él habla del saber cuidar, y acá me viene la gran síntesis, él habla de saber cuidar de uno mismo, cuidar del cuerpo, de cuidarse uno en cuerpo, en espíritu, en intelecto, cuidar de los cercanos, y esto es cuidar de los vínculos afectivos, de nuestra familia, de nuestros amigos, el cuidado con una acción realmente de protección de esos cercanos. Él habla saber cuidar los lejanos, cuando ya los lejanos, aquellos que tenemos algún vínculo en el pueblo donde habitamos, en la ciudad que habitamos, en la comunidad en que estamos, él dice la manera de cuidarlos es creando y cuidando las instituciones. Y este es un punto vital que tenemos que poner en práctica. No nos sirve de nada aislarnos, tenemos que cada vez fortalecer más las instituciones. Y la síntesis final es espectacular referido a los extraños, porque él habla, la mejor manera de cuidar a los extraños es cuidando de los bienes públicos. Él dice que la abundancia de los bienes públicos es la base de la equidad en una comunidad. Un país como el nuestro, que no tiene educación pública, que no tiene salud pública, que no tiene seguridad pública, lo único que está haciendo es dividiendo cada vez más las aguas de aquellos que aparentemente son ricos porque pueden tener educación privada, seguridad privada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es un reclamo claro hacia nuestro gobierno, que tiene que aplicar políticas de Estado a favor de la abundancia de bienes públicos, por más que yo pueda pagar un bien privado para satisfacer las necesidades mías y de mi familia. Quería terminar con una pequeña reflexión, porque después de poner esto y en estos términos, terminando hasta ahora y tirando tantas pálidas, uno a veces tiene la duda y dice, bueno, yo ya estoy para renunciar, o sea, no puedo seguir. Entonces está la anécdota de una persona que fue a visitar a un sabio y le pregunta, yo ya quiero, no doy más, dame una causa para no abandonar, sabio, decime algo para no abandonar. Entonces el sabio le dice, mirá, ¿ves los helechos y el bambú? Dice, hace unos años cuando planté los helechos y el bambú, preparé la tierra, puse semilla de helecho, puse bambú, o puse helecho y semilla de bambú, y el primer año vino un helecho brillante, espectacular, y el bambú no apareció. Pero no renuncié al bambú. Al segundo año, el helecho vino más vigoroso, más verde, más abundante, casi cubría todo, y el bambú no aparecía. Nunca renuncié al bambú. El tercer año se repite la historia, ya el helecho colonizaba todo, daba la sensación de que el bambú estaba perdido, pero el sabio le dijo, el tercer año tampoco renunció al bambú. Así llegó al quinto año, donde ya el helecho cubría todo, la sensación de que el bambú no iba a venir, se manifestó en una primera aparición de brote, hasta que en el sexto año el bambú tenía 20 metros de altura y muestra esta imagen fabulosa de un ecosistema donde hay bambú y helecho, donde cada uno evidentemente cumple su función. Pero el sabio le dijo, con este ejemplo, nunca debes renunciar,
y si no consigues lo que anheles, no desesperes. Quizás lo que estás haciendo es solo echando raíces. Esto lo puso como ejemplo del bambú, pero yo digo también que nosotros, como productores inteligentes, lo que tenemos que hacer en sistemas de producción que necesitan tiempo, como les dije al principio, es tener la sabiduría para saber esperar y no renunciar a los sistemas, para dar la posibilidad de que echen raíces, para que haya mejor actividad biológica en los suelos, mejor productividad. Y cuando nos enfrentemos con problemas institucionales, la queja no es el camino. Por eso yo decía, no seamos parte del problema y del diagnóstico, seamos parte de la solución y tenemos muchos elementos para ir a reclamar tener una mejor productividad, porque piensen ustedes que si en Argentina tenemos ventajas comparativas excelentes, también las tenemos competitivas por el tipo de productores, pero también es un tema regional. Sudamérica tiene la tercera parte de la población de China, tiene 3 veces la superficie de China, toda la superficie es habitable, es la mayor reserva de agua dulce del mundo y además tenemos el conocimiento del sistema de producción sustentable que otros países no aplican. Por lo tanto, no tenemos excusas. Muchas gracias.